2, 3 décadas o menos, caso Bolivia, los países de América Latina no han hecho cabalmente, como sería el caso de la reforma agraria, una educación primaria, laica y gratuita y un razonable régimen de protección social. El Estado, que había destruido en el siglo XIX el poder de la Iglesia, destruye el poder de la oligarquía latifundista rural, que en el resto de América Latina no se da sino hasta después de la Gran Depresión de 1929. El Estado mexicano no tiene ya la oposición de ningún grupo social organizado para realizar su programa. Al iniciarse la década de 1920, todavía están las bases del modelo económico del porfiriato, es decir, exportaciones de materias primas. Se agrega que en 1921 México es ya el principal productor de petróleo del mundo. El sistema bancario sí se derrumba durante la Revolución, pero Calles y un grupo de gente muy ilustrada crean instituciones notables como el Banco de México, que se crea en 1925, y después del Banco de Avío también los primeros bancos de fomento del continente, el Banco de Crédito Agrícola y el de Obras y Servicios Públicos. El Jueves Negro de agosto de 1929, y esto nos recuerda lo que pasó hace pocos años, en 2009, se colapsa la Bolsa de Valores de Nueva York y se inicia la Gran Depresión. La Gran Depresión del 29 cambia la historia económica, social y política del mundo. El desplome se inicia en Estados Unidos. En Estados Unidos, 1 de cada 4 trabajadores se queda sin empleo. La producción y el ingreso de Estados Unidos se cae en un 30%. Esto se sigue a los países de América Latina. Sobre todo se cae el comercio mundial y el comercio de América Latina. El comercio en América Latina se cae 50%. El país más afectado es Chile. Su comercio se le cae 80%. Pueden imaginarse ustedes el efecto sobre los habitantes del país. En el caso de México, de 1929 a 1932, la producción nacional se cae en 20%, el comercio exterior también la mitad. Y algo que es importante seguir recordando la historia. Ya en ese momento los americanos, por la Gran Depresión, deportan a México a 300,000 trabajadores mexicanos que estaban trabajando en Estados Unidos. Esto dio un golpe de muerte a este modelo orientado hacia afuera. Va surgiendo poco a poco un modelo de industrialización, pero todavía en 1929, 32, países como Brasil y Argentina, los grupos que dominan los países y las economías, que son los grupos de los grandes productores y dueños de las extensiones agrícolas, todavía defendían la actividad agropecuaria como la actividad natural, frente al industrial, que era la artificial. Dentro de las comparaciones continuas con lo que pasa en América Latina, en Brasil finalmente empieza el impulso de la industrialización. Eso significa que el gobierno central se fortalece, que surgen las clases medias urbanas y comienzan a surgir fuertes sindicatos de trabajadores industriales. La gran figura de Brasil, que dominaría Brasil prácticamente en 1930 hasta los 50, es Getúlio Vargas, que crea lo que se llama, con esta imaginación brasileña, no necesariamente modesta, la crea como el Estado Nuevo. En Argentina pasa lo mismo después con Juan Domingo Perón en 1943. La gran recesión produjo otro cambio. Los gobiernos tuvieron que aumentar su intervención en la economía y realizar políticas expansionistas como el nuevo trato del presidente Roosevelt, y esto es justamente lo que está volviendo a pasar después de la gran recesión de 2009. México aprovecha, y esto es también muy importante, aprovecha la lucha contra la Gran Depresión para realizar grandes cambios sociales y nuevamente es pionero en varias áreas de políticas. Aquí la gran figura es la de Lázaro Cárdenas, que a partir de 1934 hace lo que ahora diríamos reformas estructurales importantes, y yo diría reformas estructurales de a de veras. Adoptan la planificación nacional como sistema de trabajo a través del primer plan sexenal, que es un plan sexenal inspirado en la planeación soviética, pero sí contiene la expresión real del programa de trabajo del Gobierno de la República. Algunos de los planes
recientes son básicamente planes que son encomendados a consultorías para que los elaboren. Este fue un plan que realmente sí expresa un programa de gobierno. Impulsa la reforma agraria, no nada más la pequeña propiedad, sino también los ejidos. Impulsa la formación de sindicatos fuertes, el derecho de huelga, y sigue con la idea de educación básica muy importante que había iniciado Vasconcelos con su gran cruzada educativa. Pero le da un giro especial de atender a los campesinos y a los indígenas analfabetos con una gran figura que en ese momento surge, muy prestigiada en esos momentos, que es el maestro rural. En 1938, ante la intransigencia de las compañías petroleras, nacionaliza el petróleo y crea Pemex como empresa estatal, pero también crea la Comisión Federal de Electricidad frente a precisamente la Compañía de Luz y Fuerza, que en ese momento era una compañía propiedad de ingleses. El nacionalismo económico es una idea fuerza del periodo. La Segunda Guerra Mundial tiene otra vez un gran impacto sobre la región. En este caso, refuerza la recuperación de todas las economías que ya se estaba dando, acelera las exportaciones hacia Estados Unidos y los países europeos en guerra, sobre todo Inglaterra, obliga a los países de América Latina a sustituir importaciones de bienes de consumo y bienes de capital, porque no se pueden, los Estados Unidos están dedicados al esfuerzo de guerra y la verdad las empresas americanas se dedican a producir uniformes, entonces México tiene que sustituir bienes de consumo y también equipo. Este es el gran modelo que dura mucho tiempo, que es el modelo de industrialización, un modelo llamado el ISI, es decir, un modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones que duraría hasta los 60. En México, y esto es importante, tiene que ver con lo que comentaba el maestro Tonatiuh Bravo, se considera lo que se llama la estrategia desarrollista. Este es un sistema congruente. También constituye una innovación y una aportación mexicana a la teoría y la praxis del desarrollo. El crecimiento y la industrialización serían impulsadas por un Estado interventor, nacionalista, que utilizaría distintos instrumentos. El proteccionismo comercial para apoyar a las industrias nacientes. Un fuerte programa de inversión en infraestructura y un banco central heterodoxo que no privilegia la estabilidad como único fin, como ahora, sino el crecimiento, y que se genera un sistema de bancos privados mexicanos, no extranjeros, unos bancos de desarrollo públicos, como Nacional Financiera, que se crea en 1934, y Bancomex en 1937. Dentro de esta carrera que comentaba, Brasil tiene ahora un gran Banco Nacional de Desarrollo, que es el BNDES, pero este no se crea sino hasta 1953. Y frente a Pemex, Petrobras, la famosa Petrobras, no se crea sino hasta 1954. Este modelo mexicano se fue afinando hasta 1970, pero he dado un curso sobre esta materia y básicamente lo que me dijeron cuando me pidieron que impartiera el curso es demostrarle a los alumnos que de 1935 a 1970, con políticas económicas apropiadas, México creció al 6% al año. Para decir a mis alumnos, sí se puede y sí se pudo, crecimos rápidamente y sin crisis. Estas políticas desarrollistas, como señalé, también se siguieron en Brasil, se siguieron en Chile, y todavía ahorita hay una especie de competencia intelectual de los historiadores económicos para ver si el desarrollismo, que es un gran invento de políticas, se inventó en Brasil o en México, claramente fue México, o en Corea o en Japón. Que por cierto, estos países de Asia están siguiendo políticas que les permiten crecer al 6 o 7% al año, y esencialmente los países de Asia, China, Corea, Malasia, están siguiendo esencialmente lo que ahora llamaríamos políticas neodesarrollistas. Después de la Segunda Guerra Mundial otra vez vienen sacudimientos a los cuales está acostumbrada la economía mundial. Surgen los llamados gemelos de Bretton Woods, o sea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin duda siguen jugando papeles trascendentes en la economía mundial. Con frecuencia
muy controvertidos.